entonces teníamos en la sesión anterior, teníamos una ecuación por resolver, que era la siguiente. Es x menos 1 dividido entre lo que es un trinomio. X cuadrada más 7x más 12. Y esto era igual a 1 entre 2x más 6 más 7 entre 6x más 24. Esa era la función con la que íbamos nosotros a resolver en la sesión anterior. Bueno, como les decía, siempre tenemos que ver qué es lo que podemos simplificar de todo esto. Cuando tenemos fracciones, la forma de simplificarlo es eliminando los denominadores para dejar solamente una expresión que esté en línea, sin ningún tipo de fracción, ¿sí? O números enteros, por así llamarlos. En este caso, los numeradores, bueno, no nos tienen tanta importancia, ¿no? Lo que queremos nosotros eliminar son los denominadores, los que están acá abajo, ¿sí? Cuando teníamos un número, o teníamos, por ejemplo, imagínense que aquí sería todo esto entre 2, todo esto entre 4 y todo esto entre 3. Imagínense que esos fueran mis denominadores, puros números, que no fueran expresiones lineales ni cuadráticas, puros números. ¿Cómo le hacemos ahí? Calculamos el mínimo como múltiplo. Y en este caso sería, sacamos primero mitades, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, este queda igual. Aquí podemos seguir sacando mitad, la mitad de 2 es 1, aquí no podemos sacar mitad, sacamos tercera y terminamos. Y el mínimo común múltiplo era 2 por 2, 4 por 3, 12. Ese sería mi mínimo común múltiplo para esos números. Si yo lo tuviera, o los tuviera acompañados con las X, ¿sí? Sería exactamente lo mismo, el 12, pero acompañado de una X, o la X, perdón, de mayor potencia. En este caso todas son X a la 1. Si alguno de estos tuviera cuadrado, el mínimo común múltiplo sería así, al cuadrado, la de mayor potencia. Luego teníamos lo que son denominadores de este tipo. Bueno, ya parecidos a estos, ¿no? Imagínense que yo tengo un denominador así. Y acá tuviera el x más 3 también. Y acá tuviera un denominador como x más 1. Cuando tengo denominadores, en este caso polinomios o binomios en este caso, lo que hacemos es el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos ellos, pero sin repetir. O sea, yo tengo aquí un x más 3, este x más 3 lo elimino. Y solamente me quedaría x más 3 por x más 1, que va a multiplicar, bueno, que se va a dividir, perdón, entre lo que yo tenga acá abajo, entre este mismo número, ¿no? Para poderse eliminar. Y luego multiplicarlo por el numerador. Hasta ahí hemos llegado. Ah, bueno, también hemos tenido lo que son x cuadradas, pero en este caso cuando tenemos, por ejemplo, en lugar de x más 1, por ejemplo, que tuviéramos x cuadrada más 1, ¿sí? Cuando tenemos eso en el denominador, esto hay que simplificarlo. Y se simplificaba factorizando. Te recomiendo factorizar cuando x cuadrada no tiene ningún número. Cuando x cuadrada tiene un número, se hace mejor la fórmula general. Pero pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿sí? No es obligatorio utilizar uno u otro. Este, cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Y factorizando esto me quedaría como x, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, lo pongo en los dos, ¿sí? Pongo aquí, como es una diferencia, pongo los signos contrarios y aquí la raíz de cuadrada de 1 es 1. Y esto lo convertí en esto, que ya podría yo eliminar dependiendo de lo que yo tuviera como mínimo como múltiplo. Este es un binomio, ¿sí? O una diferencia de cuadrados. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí hemos llegado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Un trinomio, ¿sí?
Aparte, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Aquí no tenemos x más 6 y tampoco tenemos x más 24. Tenemos la x acompañada de un número también. Aquí voy a utilizar este ejercicio para ver esos dos posibles casos. Cuando tenemos un trinomio de este tipo, cuando tenemos la x pero acompañada de un número, en este caso en estos dos denominadores. Entonces, primer paso, tengo fracciones. ¿Sí? El siguiente paso es identificar los términos. Tengo tres términos. Toda esta división es un término, toda esta división es otro, y toda esta división es otro término. Tengo tres términos. Entonces, como tengo divisiones o tengo fracciones, necesito yo calcular el mínimo común múltiplo para que yo pueda eliminar esos denominadores. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, ¿cómo calculo el mínimo común múltiplo? Ya vimos los diferentes casos. Este caso es nuevo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente simplificando. Yo esto que tengo aquí, que es un trinomio, lo tengo que simplificar para que sea una expresión lineal del tipo x más 3, por ejemplo, x más 1, ¿no? O sea, que la x esté sola. El número no importa, ¿no? Pero que la x esté sola, quitar ese cuadrado para que sean expresiones lineales que son mucho más fáciles de resolver. Entonces, ¿cómo convierto esto que está aquí en una expresión lineal? Si se fijan, eso que tenemos ahí, ¿a qué se parece? Eso se parece mucho a una función cuadrática. De hecho, es una expresión cuadrática, pero se parece mucho a una función cuadrática. Si yo le agrego aquí un cero, eso ya es una función cuadrática. ¿Y una función cuadrática cómo se resuelve? Se resuelve con la fórmula general o se resuelve factorizando. ¿Qué se recomienda hacer aquí? En este caso la x cuadrada no tiene ningún número, se recomienda factorizar. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vamos a hacer para poder convertir esta expresión cuadrática en una expresión lineal. Ahora, como les digo, podríamos hacerlo así, tal y como está, pero es muchísimo más difícil y hay que considerar más cosas y aplicar más métodos que simplemente simplificando todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo simplifico esto? Factorizando. Me conviene más factorizar que la fórmula general. Bueno, vamos a factorizarlo. Para factorizar, simplemente abrimos este par de agrupaciones con paréntesis y eso que está aquí lo vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos este tipo de ecuaciones? Imagínense que esto es una función cuadrática. Calculamos la raíz cuadrada de x cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada es x y esa x se coloca en las dos partes, ¿no? En las dos agrupaciones. Luego, el primer signo siempre se baja tal y como está ahí. El más, si fuera menos, se baja menos. Si es más, aquí se bajó más. Y el otro signo es la multiplicación de los signos. Más por más da más. Esto ya no es una diferencia de cuadrados, ya no tengo que poner más y aquí menos, sino que tengo que poner más y la multiplicación de los signos. Más por más da más. Si aquí fuera un menos, aquí fuera un menos 12, sería más por menos da menos. O al revés, un menos 7. Menos 7 más 12 es menos por más, también da menos. O si los dos fueran negativos, menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, primero, raíz cuadrada de x, lo coloco en los dos lugares, bajo el primer signo a la primera agrupación y el otro signo de la multiplicación de los signos. ¿De acuerdo? Ahora, como esto es un trinomio tipo función cuadrática, tengo que encontrar un número que multiplicado me dé 12 y sumado me dé 7. ¿Sí? Por ejemplo, buscando los números, yo puedo tomar que, por ejemplo, el 4 por 3 es igual a 12. ¿Sí? Y 4 más 3 es igual a 7. Entonces, con esos dos números satisfago esta necesidad. Multiplicados me dan 12, sumados
me dan 7, esos dos números. Como son positivos, no hay tanto problema. ¿Sí? Sería el 4 y el 3. Siempre vamos a poner primero el mayor y luego el menor. Bueno, se acostumbra a ponerlo así, ¿no? No importa si está al revés. Es exactamente lo mismo, pero se acostumbra a poner primero el 4 y luego el 3. ¿Sí? Y de esa manera ya factorizamos lo que viene siendo una expresión cuadrática y la dejamos como expresión lineal. Que con esta expresión lineal, si se fijan, del tipo x más o que x menos un término, ya con eso podemos nosotros eliminar mucho de lo que viene siendo el mínimo común múltiplo y es mucho más fácil resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que se veía muy difícil, si se fijan, es muy fácil cambiarlo a lo que es una expresión lineal. Esto es igual a esto. Si yo multiplico estas dos agrupaciones, esos dos binomios, x cuadrada, x por 3 más por más da más, x por 3 3x, ah, luego dice, aquí tengo el más 4 más por más da más, 4 por x me da 4x y 4 por 3 me da más 12. Aquí agrupo simplemente x cuadrada más 3 más 4, 7x, y luego el término independiente más 12. Si se fijan, esto es lo mismo que lo que está acá arriba. Y ese valor lo sacamos factorizando, pero ya lo convertimos en expresión lineal. ¿De acuerdo? Con esto, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo se hizo? No, profe, todo ¿No? bien. Si se fijan, es muy sencillo, ¿no? No tiene mucha complicación. Ahora, lo siguiente, esta expresión que está aquí. Aunque esta es una expresión lineal, porque la x está a la 1, esa también es una expresión lineal, ¿sí? No lo tenemos de este tipo, de x más un término, sino que es 2x más 6. Aquí la incógnita va acompañada del 2 y aquí la incógnita va acompañada del 6. Entonces no nos sirve dejarlo así. No puedo multiplicar yo x más 4 por x más 3 por 2x más 6. ¿Sí? Ya no son términos homogéneos. Necesito dejarlos todos como expresión lineal. Si aquí no estuviera el 2 y fuera x más 6, ya no hay problema. Lo paso tal y cual. Pero no. Aquí tenemos que eliminar ese 2. Y para eliminarlo, lo que hacemos es, cuando tenemos esta situación de que casi casi es una expresión lineal, pero va acompañado de un número, lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de esto nada más, de esa expresión lineal. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo de esta expresión lineal? Si se fijan, yo tengo dos términos o dos números, en este caso, el 2 y el 6. ¿De acuerdo? Entonces, esos números son los que voy a tomar yo para calcular el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Es como el primer mínimo común múltiplo que calculamos al principio de la unidad. Yo tomo el 2, voy a poner más abajo, pongo el 2 y pongo el 6. Y le calculo el mínimo común múltiplo a los números que tengo aquí. Pero el mínimo común múltiplo tiene que afectar a los dos números al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Yo tengo el 2 y tengo el 6, ¿puedo calcular la mitad? Sí, a los dos le puedo calcular la mitad. Pongo 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. ¿Qué hacemos normalmente aquí? Aquí hacemos normalmente, bueno, aquí todavía le puedo sacar tercera a este, le saco tercera y termino. Pero aquí no, aquí lo que ponemos acá tiene que afectar a los dos números al mismo tiempo. Aquí el 2 afecta al 2 y afecta al 6, pero aquí el 3 ya no afecta al 1, solamente afecta al 3. ¿Sí?
entonces este no se pone. Hasta ahí llegaría. Porque ese 3 que vio, pues pondría aquí, no afecta al uno, solamente al 3. Tiene que afectar esto que pongo acá a los dos al mismo tiempo. Entonces el mínimo común múltiplo para esto es el 2. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? ¿O no? Sí, perfecto, claro. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ok. Bueno, ya calculamos el mínimo común múltiplo. Todavía no terminamos, ¿sí? Para convertir esto a expresión lineal. Entonces, aquí voy a utilizar una formulita. Bueno, no es fórmula, es simplemente un método. El método sería, lo voy a poner acá. En este caso sería, a ver, es 2x más 6, ¿verdad? Sí, ok. Sería 2x más 6. Ese sería como que dice la función o la expresión que tenemos aquí. Tendría que ser esto que está aquí. Ya vimos que el mínimo común múltiplo entre estos dos números era el 2. ¿Sí? Es el mínimo común múltiplo. Aquí simplemente tomo este método o fórmula, como lo quieran ver. Tengo que multiplicar el mínimo común múltiplo por el primer término de la expresión, que es 2x, dividido entre el mínimo común múltiplo, más, porque aquí hay un más, el segundo término de la expresión, dividido también entre el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Como quien dice, dividimos esto entre 2, ¿no? Que es el mínimo común múltiplo. Pero bueno, vamos a separar así. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues simplemente aquí donde dice mínimo común múltiplo le ponemos 2. Y acá donde dice el mínimo común múltiplo le ponemos también el 2. Nos quedaría de esta forma. Sería el mínimo común múltiplo multiplicando al primer término de la expresión, que es el 2x, entre el mínimo común múltiplo más, porque quería más, el segundo término de la expresión dividido entre el mínimo común múltiplo. Y aquí simplemente resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Nos queda el 2. Aquí quitamos este 2. Acá están dividiendo los dos. Los eliminamos. Aquí se fijan 6 entre 2 lo puedo eliminar. Si saco mitad me queda 3. Aquí 1. Entonces esto me quedaría como 2. Ya lo voy a poner acá de una vez. Como 2 por x, que fue lo único que me quedó aquí, más 3 entre 1, 3. Ahora se preguntarán, ¿y ese 2 qué onda? Bueno, este 2 que está aquí también es un factor, es otro término del mínimo común múltiplo. El x más 4 es 1, el x más 3 es 2, el 2 es otro, el x más 3 es otro. Y se fijan, todos están multiplicando. Pero ya me quedó una expresión lineal que yo voy a poder eliminar. ¿Sí? Este x más 3 ya lo voy a poder eliminar con este x más 3. Recuerden que aquí siempre, entre todo esto, va un punto, que es la multiplicación. Ese es algo muy aparte de lo que es el x más 3. Es una multiplicación de 2, que es un término independiente,
por un binomio, que es x más 3. Aquí tengo el otro binomio, igual, los puedo eliminar. Y solamente me quedarían 2 por 4 más 4, por x más 4. Lo voy a repetir ahora con el otro. Ok, yo tengo el 6x más 24. Este 6 es el que me está estorbando. Lo tengo que dejar de esta forma. X más algo, ¿no? O x menos algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos los dos números del denominador que quiero eliminar, que en este caso es el 6 y es el 24. Y calculo el mínimo común múltiplo de esos dos números al mismo tiempo. Al mismo tiempo, bueno, lo voy a hacer por mitades primero, ¿no? Lo podría hacer más directo, pero lo voy a hacer por mitades. Comenzamos con el 2. La mitad de 6 es 3. La mitad de 24 es 12. Y se fijen aquí, todavía le puedo afectar a los dos números al mismo tiempo. Entonces le calculo tercera. Vamos a ponerle aquí 3. La tercera de 3 es 1. La tercera de 12 es 4. ¿De acuerdo? Y aquí ya no puedo poner cuarta. ¿Por qué? Porque ya no afectaría a los dos. Tiene que afectar a los dos al mismo tiempo, entonces solamente quedaría así. Y esto de 2 por 3 es igual a 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese 6 lo voy a multiplicar por el primer término de la expresión dividido entre 6, que es el mínimo común múltiplo, más, porque aquí hay un más, el 24, que es el segundo término de la expresión lineal, dividido entre el mínimo común múltiplo. Y aquí simplemente resuelvo lo que está dentro de la agrupación. Esto lo elimino, me queda x, y 24 entre 6, y sacamos sexta. La sexta de 6 es 1, la sexta de 24 es 4. Entonces me quedaría solamente una expresión de este tipo. Recuerden que aquí hay un punto porque es multiplicación. Me quedaría el 6, esto me quedaría como 6 multiplicado por x, que fue lo único que me quedó, más 4. Me quedó nomás ahí. Y se fijan, ya tengo un mínimo común múltiplo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. 6 elementos. Y así es como nosotros eliminamos de esto, cuando la incógnita va acompañada de un número, lo dejamos como expresión lineal, sacando un número para que me quede ahí el x más 3, utilizando el método de lo que es el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya todos los denominadores me quedan como expresiones lineales. Ahora, ya tengo esa expresión, ese mínimo común múltiplo. O ya convertí como quien dice los denominadores, pero ese es mi mínimo común múltiplo. Entonces, quedaría que el mínimo común múltiplo, ¿a qué va a ser igual? A todos estos elementos multiplicados, pero la regla dice que no se tienen que repetir. Si se fijan, aquí yo tengo un x más 4 y acá tengo otro x más 4. Eso se va a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces solamente me queda un x más 4. Entonces el mínimo común múltiplo es x más 4. Luego sigue este x más 3. Este x más 3 se repite acá. Elimino 1 y me queda solamente un x más 3. Este 2 no lo puedo eliminar, ni este 6 tampoco, entonces quedaría por 2 por 6. Y ahí tengo 4 números, ¿sí? O 4 elementos, perdón, que conforman mi mínimo común múltiplo. Esto lo puedo simplificar y acomodar. Normalmente en matemáticas se acomodan primero los términos independientes y luego las agrupaciones. En este caso tengo un 2 y un 6. Podría multiplicar ya directamente el 2 por 6, pero no lo voy a hacer. Esto podría quedar como 12 por x más 4 por x más 3.
pero no lo voy a hacer ahorita. Ahorita van a ver por qué. Entonces nuestro mínimo común múltiplo queda así. No lo vayan a mover, no hagan esta multiplicación. Estos son términos independientes. Todavía no hagan la multiplicación. Se puede hacer, pero para que no se pierdan, déjenlo así. Ahora, ese mínimo común múltiplo, que es esto, lo voy a multiplicar por cada uno de los términos. ¿Sí? Pero recuerden que esto ya no es igual, ya no es esto, sino que es igual a esto. Esto ya no es esto, sería esto. Y este denominador ya no sería este de acá. ¿Y cómo hacíamos? Multiplicamos el mínimo común múltiplo por los términos. ¿Qué era lo que hacíamos? Hacíamos una división del mínimo común múltiplo por el denominador o entre el denominador. Pero ahorita nuestro denominador es lo que está en verde. Entonces, si dividimos nuestro mínimo común múltiplo entre lo que ya tenemos como denominador, si se fijan aquí tengo un x más 4 y un x más 4, un x más 3, un x más 3, esos dos se eliminan, ¿sí? ¿Y qué es lo único que me queda? Me queda el 2 por 6 multiplicando al 3x menos 1, que es el numerador. Nunca se olviden del numerador. Lo que me resulta de la división del mínimo común múltiplo entre lo que me quedó del denominador, que son expresiones lineales los dos, yo simplemente elimino todo lo que está arriba y que esté abajo, lo elimino. Este x más 4 está arriba y abajo. Bueno, arriba y abajo. Está arriba y abajo. Entonces elimina y me queda solamente 2 por 6. Pero 2 por 6 por el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera expresión me quedaría como, ya voy a irlos acomodando, ¿no? 2 por 6, y aquí sí ya lo voy a multiplicar. 12 por 3x menos 1, ¿sí? Porque estos dos se eliminan, me quedan 2 por 6, que es 12, multiplicando el numerador, que es 3x menos 1. Eso va a ser igual, porque aquí está el igual en la ecuación, al mínimo como múltiplo dividido entre lo que me quedó del denominador, que es 2 por x más 3. ¿Qué es lo que puedo eliminar? Puedo eliminar el x más 3 y puedo eliminar el 2. Recuerden que es un término independiente. El 2 elimina, el x más 3 también. ¿Qué es lo que me queda? Me queda 6 por x más 4 multiplicando el numerador, que es 1. Pero eso me daría como 6 por x más 4 por 1 es igual a 6 por x más 4. Porque lo estoy multiplicando por 1. Entonces esto quedaría como 6 por x más 4 por 1, ¿verdad? Pero esto es 6 por x más 4 por 1 es igual a 6 por x más 4. Luego el siguiente signo, el más de la ecuación. Y ahora vamos a dividir lo que es el mínimo común múltiplo que tenemos aquí entre lo que me quedó del denominador acá, entre el 6 por x más 4. Nuevamente, ¿qué puedo eliminarlo? Puedo eliminar el x más 4 y puedo eliminar el 6. Me queda solamente el 2 por x más 3 por 7 por el numerador. Entonces aquí voy a poner así, 7 por 3, no, 7 por 2, perdón, 14, ¿sí? Entre lo que me quedó fue, ¿cuánto? X más 3, ¿no? ¿Sí? Elimino solamente el x más 4, elimino el 6 y me queda el 2 por x más 3. Ahora 2 por x más 3 por 7 es términos independientes primero, 2 por 7, 14 y por x más 3. Y se fijan, ya me quedó una expresión mucho más sencilla de resolver. Y de esa manera es como se eliminan lo que vienen siendo expresiones cuadráticas y expresiones de este tipo que van acompañadas con un número a la incógnita y lo dejamos todo como expresiones lineales que podemos nosotros ya eliminar e ir simplificando. Y se fijan, es el mismo método para todos, solamente que cambia dependiendo el supuesto en el que estemos, ¿no?
o la situación, perdón, en la que estemos. En este caso, aquí ya nos queda una ecuación, una función, o ecuación, no es una ecuación, en donde tenemos ahora otra situación. Tenemos signos de agrupación, hay que eliminar las agrupaciones. ¿Cómo las eliminamos? Pues simplemente haciendo las operaciones que están aquí. El 12 multiplicando este binomio. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? 12 por 3x sería 36x, positivo porque más por nada más. Y luego 12 por 1, pero más por menos me da menos 12. Ah, bueno, perdón, aquí es 36x. Nuevamente lo voy a poner aquí, 36x menos 12. ¿Sí? Eso se convierte en esto. ¿De acuerdo? Y seguimos resolviéndolo. Esto es igual. Hacemos la multiplicación de este término independiente por este binomio. 6 por x, 6x, que es positivo, y luego más por más da más. 6 por 4, 24. Luego el signo de la ecuación más 14 por x, 14x, y 14 por 3 sería 3 por 4, 12, 42. Más por más da más. 42. ¿Sí? Ahora, cuando llegamos a este punto, tenemos que ver si no tenemos una x cuadrada. Si se fijan, acá tenemos una x cuadrada, pero acá ya no tenemos ninguna. Ya simplificamos todo para que nos quede como una función lineal. Entonces, como no hay x cuadradas, esto que está aquí es una función lineal y simplemente lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes. Voy a borrar esto de acá ya. Bueno, vamos a agrupar términos semejantes. Las x normalmente a la izquierda, los términos independientes o números a la derecha. Entonces ese 36x ya lo tengo ahí, lo dejo, 36x, y ya no tengo otro a la izquierda. Me tengo que traer este, 6x. Está sumando, pasa restando. Luego me voy al 14x, que está sumando, también pasa restando. Ya agrupé a la izquierda todas las x, ahora a la derecha todos los números. A la derecha ya tenía este 24, tengo este 42, que es positivo, y de este lado tengo este menos 12, que va a pasar sumando. Más 12. ¿Sí? Y simplemente hago las operaciones aritméticas. 36 menos 6 me da 30. ¿Sí? Menos 14 me da 16. 16x. Esto es igual a 24 más 42 son 60, 68, 78. Sí, 78, ¿no? Son 4, 6, 66, 76, 78. 78, ay, perdón, ya lo estaba simplificando aquí. Es igual a 78. Simplemente despejamos la x, es positiva, no hay necesidad de multiplicar por menos 1. Eso sería igual a 78 entre 16. ¿Sí? Esto lo podemos simplificar. Podemos sacarle mitad. Mitad de 78, 8, 9, 7, 3, 39, ¿no? Creo que sí. Bueno, x es igual a, si le sacamos mitad, 39 entre 8, 39 octavos. Y aquí ya no le puedo sacar ni octava, ni mitades, ni terceras, ni cuartas, no tampoco. Ya, quedaría esto como resultado. Y bueno, no lo voy a comprobar porque, bueno, ya es una fracción, ya habíamos visto cómo comprobar las fracciones, multiplicando solamente aquí los números, ¿no? Pero se supone que este es el resultado que nos debe de dar. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más rápido y no quieren hacer la comprobación, ¿sí? Se supone que para nosotros está bien, ¿no? Lo más seguro es comprobarlo. Pero si queremos hacer una comprobación así rápida,
Solamente hay que procurar que si yo sustituyo el 39 entre 8 en las X de los denominadores, que no me dé cero, porque si no esto sería erróneo. Un número o un valor entre cero, pues es error, ¿no? No es válido. Solamente procurar eso, que lo que nos dé aquí no nos dé cero en los denominadores. Y podríamos estar 50% seguros de que todo está bien. Si queremos estar 100% seguros, pues hay que sustituir lo que son las X, ¿no? Por este valor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, jóvenes? ¿Hasta aquí? No, profe, ninguna duda. Muy bien, perfecto entonces. Eh, bueno, pues ya abarcamos casi todo. Son trinomios, cuando la X va acompañada. ¿Y qué más? No, sería, yo creo que serían todos los supuestos que podemos abarcar hasta aquí, ¿no? Hasta lo que vayamos, vamos a ver. Esto se puede complicar más, puedo poner más términos, pero vamos a hacer un último ejercicio ya para pasar al siguiente tema. Y ya resolviendo el siguiente ejercicio, si lo comprenden cómo resolverlo, pues cualquier ecuación lineal hacia atrás de esto se puede resolver, ¿no? Entonces vamos a poner, mm, vamos a poner la siguiente ecuación. Vamos a poner 4 que divide ok. Se ve un poquito complicada, ¿no? Pero pues, es exactamente la misma de la anterior, solamente que aquí ya no tenemos una incógnita que va acompañada de un número, sino que tenemos otro trinomio. De hecho, tres trinomios en cada uno de los denominadores de cada término, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que preguntarnos, o tenemos que ver la ecuación. Son ecuación con fracciones. Automáticamente al ver fracciones, eso es igual a calcular mínimo común múltiplo para eliminar esos denominadores. ¿Sí? Ahora, el mínimo común múltiplo se va a calcular dependiendo la situación. Y vemos cuáles son las situaciones, cuando son números, cuando son incógnitas acompañadas de un número, cuando son binomios o expresiones lineales y cuando son expresiones cuadráticas. O cuando también la incógnita va acompañada de un número y es una expresión lineal, pero no tan lineal, ¿no? No se puede eliminar tan fácilmente como el caso anterior. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente, como estas son expresiones cuadráticas, hay que convertirlas a expresiones lineales, ¿sí? Pero son trinomios. Si fuera, por ejemplo, aquí le quito el más 3, si fuera así, pues simplemente factorizo, ¿no? Y es todo. Pero aquí ya no es un binomio, aquí es un trinomio. Entonces, lo mismo, si cuando es un trinomio y lo tenemos de esta forma, las x cuadradas, las x y términos independientes, esto es como si fuera una función cuadrática. Y la función cuadrática la podemos nosotros simplificar a función lineal utilizando, perdón, a expresión lineal utilizando lo que es la fórmula general o lo que es la factorización. Cualquiera de los dos métodos, como les digo, no es obligatorio utilizar uno u utilizar otro a fuerzas. Puede ser cualquiera. Simplemente hay recomendaciones. Se recomienda que utilicemos factorizar cuando la x cuadrada está sola o está un 1 o multiplicada por 1.
porque es mucho más fácil que hacer todo el show de la fórmula general, ¿no? Entonces, vamos a factorizar esto. Para factorizarlo ya sabemos que tenemos que abrir un par de agrupaciones con paréntesis. Luego calculamos la raíz cuadrada de la x cuadrada, que en este caso es x por x cuadrada. Luego, ese signo de más simplemente lo bajamos al primero y el segundo signo es la multiplicación de los signos. Más por más da más. Ahora tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. Los únicos números que puedo utilizar para que me dé 3 multiplicados es el 3 y el 1. Si se fijan, siempre acostumbro a poner el 3 o el número mayor primero, ¿no? El 3 y el 1. 3 por 1 es la multiplicación. 3. Y 3 más 1 es igual a 4. Multiplicados, esos dos números me dan 3. Sumados me dan 4. Entonces ponemos primero el número más grande, que es el 3, y luego el número más pequeño, que es el 1. Entonces, este denominador se convierte a una expresión lineal de este tipo. X más 3 por X más 1. Los otros dos son exactamente lo mismo. Tengo que calcular aquí, o factorizar, mejor dicho, lo que viene siendo ese denominador para convertirlo de expresión cuadrática a expresión lineal. La raíz cuadrada de x cuadrada es x en los dos extremos. Bajo el primer signo, el primero, el segundo signo es la multiplicación de los signos. Más por menos da menos. Y ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. En este caso, los dos números que podemos ver pueden ser el 3 menos 1, 3, 2, pueden ser el 3 y el 2, ¿sí? Vamos a ver cuál es negativo. Si se fijan, aquí me pide que sumados me den 1. Bueno, en este caso son restados, ¿no? 3 menos 2, vamos a poner aquí mejor el menos 2. 3 menos 2 es igual a 1. Y 3 por menos 2 es igual a menos 6. Si se fijan, multiplicados me dan menos 6. Sumados, que en este caso es una resta, 3 menos 2 es igual a 1. Entonces el número más grande es el 3. Y se fijan, aquí automáticamente el signo ya está puesto para el 2. Lo puedo calcular así, pensando un número, ¿sí? O aquí ya sé que uno de ellos va a ser negativo, en este caso el 2. Si tengo el 3 y el 2, 3 por 2, 6. Entonces, y acomodo siempre el mayor primero y el menor después, siempre el menor va a quedar con el signo de este. Por lo único que me tengo que preocupar es qué números multiplicados entre los dos o por los dos me da 6. 3 por 2, 6. Pero este siempre va a quedar negativo por la multiplicación de los signos. Y ahí lo comprobamos. Esto es pensado mentalmente y esto ya es pues utilizando la multiplicación de signos. Vamos al siguiente, que es exactamente lo mismo. Vamos a factorizar. La raíz cuadrada de x cuadrada me da x por x cuadrada. Luego bajo el primer signo, que es el menos, y el segundo signo es la multiplicación de ellos. Menos por menos da más. Entonces el número más grande siempre va a salir negativo, el número más pequeño va a ser positivo. ¿Qué dos números tengo yo que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1? En este caso, si yo tengo el 2 por 1, me va a dar 2, ¿no? 2 por 1 es igual a 2. Entonces, para que me dé menos 1, tendría yo que poner el 2 negativo, menos 2 más 1.
es igual a menos 1. Ah, perdón, aquí es por menos 2. Menos 2 por 1 es igual a menos 2, que es la multiplicación, y menos 2 más 1 es igual a menos 1, que es la suma. Entonces pongo primero el número más grande y se fijan ya automáticamente lo que es la multiplicación o el pasar los signos me da el signo de ese primer número más grande, el 2. Y, a ver, no, aquí cómo está. Mm, menos 2 más 1 es menos 1. Sí, está bien. Mm. Ah, no, perdón. Es que estoy tomando acá, es este uno, perdón. Es el uno positivo. Dije, "Ah, caray, ¿por qué está negativo?" No, pero son estos, ¿no? Es estos dos números, el 2 menos 2 y el uno positivo. Me estaba yendo por acá. Bueno, le dije, qué raro, ¿no? Porque me dio negativo. Pero no son esos números los que tengo que tomar en cuenta. Eh, bueno, ya tengo todo lo que son los denominadores como expresiones lineales, ¿sí? En ese punto ya puedo yo ver cuál va a ser mi mínimo como múltiplo con el cual voy a multiplicar cada uno de los términos de la ecuación. Entonces, el mínimo como múltiplo para este caso sería la multiplicación de todos estos términos, ¿sí? Pero la única condición es de que no se repitan. Aquí tengo un x más 3, aquí tengo otro x más 3, uno de ellos se tiene que ir, entonces solamente dejo un x más 3. Luego sigo con el x más 1, aquí tengo un x más 1, acá tengo otro x más 1, entonces uno de ellos se va y dejo solamente un x más 1. El x más 3 ya lo habíamos eliminado, el x menos 2. A ver cómo está aquí. Ok, el x menos 2, y se fijan, se repite también. Elimino uno de ellos y solamente me queda un x menos 2. Y eso sería mi mínimo común múltiplo. X más 3 por x más 1 por x menos 2. Después de todo esto, y ahora sí, con este mínimo común múltiplo voy a poder yo multiplicarlo por el término para eliminar el denominador. ¿Sí? Como recuerden que este denominador ya se convirtió en esto. ¿Sí? Este denominador se convirtió en esto y ese se convirtió en esto. Esos son los nuevos denominadores, los que están en verde. Ahora, tengo que multiplicar el mínimo común múltiplo por el primer término, ¿sí? Y luego por el segundo y luego por el tercero. Si es por el primer término, es como si dividiéramos, aquí tenemos multiplicando el mínimo común múltiplo, vamos a dividirlo por el denominador, pero ya como me quedó, ¿no? Como el verde. Y eso simplemente el mínimo común múltiplo me sirve para eliminar denominadores. Si yo tengo x3 arriba y x3 abajo en el denominador, eso se elimina. Si tengo x más 1 en acá arriba y tengo x más 1 abajo, también se eliminan. ¿Qué es lo único que me queda? Me queda el x menos 2, pero ese x menos 2 se multiplica por el numerador. Nunca se olviden del numerador. Entonces vamos a acomodarlo. Primero acomodar el término independiente, que es el 4, multiplicado por lo que me quedó del mínimo común múltiplo, x menos 2. ¿Sí? Y luego más, porque aquí está el más en la ecuación, me voy sobre el siguiente. Elimino lo que está en el mínimo común múltiplo y lo que está en el denominador. ¿Qué cosas hay? El x más 3 y el x menos 2. ¿Qué me queda? El x más 1, pero el x más 1 multiplicado por el numerador. Esto quedaría como 2 por x más 1. Y eso es igual, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué puedo eliminar del denominador que está en el mínimo común múltiplo? El x menos 2 y el x más 1. X menos 2 y x más 1. Me queda solamente el x más 3, que va a estar multiplicado por el 3, que es el numerador.
Entonces sería el 3, que es el numerador, por lo que me quedó el mínimo común múltiplo, x más 3. Y de esa manera dejamos todo como entero, o lo dejamos lineal todo, quitando lo que son las fracciones. ¿Sí? Ahora simplemente hacemos la multiplicación de estos términos independientes por sus binomios. ¿Sí? Multiplicamos 4 por x, me da 4x. Luego más por menos da menos. 4 por 2, 8. Más 2 por x, 2x. Más por más da más. 2 por 1, 2. Y eso es igual a 3 por x, 3x. Más por más da más. 3 por 3, 9. De esta manera me doy cuenta que no tengo x cuadradas. Quiere decir que esto es una función lineal. Y como es una función lineal, lo único que me resta hacer es agrupar los términos semejantes. Si hubiera resultado una ecuación cuadrática, o sea que la x cuadrada no la pudiera eliminar, tengo que resolverlo por los métodos de la fórmula general o por la factorización. En este caso es una ecuación lineal. Lo único que tengo que hacer es agrupar términos semejantes y despejar la x. Voy a borrar esto de acá arriba. Simplemente agrupo los términos semejantes. Del lado izquierdo las x, del lado derecho términos independientes. 4x ya lo tenía ahí, este 4x. Este 2x ya lo tenía en la izquierda también, es positivo, 2x. Este 3x me lo tengo que traer para la izquierda. Aquí está sumando, va a pasar restando. Y eso va a ser igual a este término independiente que es el 9, que ya estaba ahí en la derecha. Y me tengo que traer este menos 8 y este más 2. Este menos 8 que está aquí restando va a pasar sumando. Y este más 2 va a pasar restando. Y simplemente hago las operaciones. 4 más 2 son 6 menos 3, 3x. Eso es igual a 9 más 8, 16. Ah, no, perdón. 9 más 8, 17. Menos 2, 15. Aquí este 3x me salió positivo, no hay necesidad de multiplicarlo por menos 1 para cambiar signos. Simplemente despejo la x. X es igual a 15 tercios. Y eso es igual, y saco tercera. Es 1, 5. Es igual a 5. Ese sería el resultado. X igual a 5. ¿Sí? Si se fijan, ya como tenemos simplificado todo, es muchísimo más fácil, ¿no? Resolverlo como tipo función lineal. Igual si fuera una función cuadrática ya vimos que también es muy sencillo de resolverlo. Entonces la X me dio como igual a 5. Vamos a comprobarlo, así rápidamente, aprovechando que nos dio un entero para no tardarnos más. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a sustituir la X por el 5, tengo 4 y voy a ir haciendo ya las operaciones. Aquí es un 5, 5 por 5, sería 25, más 4 por 5, 20, más 3. Eso sería sumando el 2 entre 5 por 5, 25, más 5, menos 6. Y eso es igual a 3 entre 25, menos 5, menos 2. Eso es igual a 4 entre 25 más 20 son 45, más 3, 48. ¿Sí? Más 2 entre 25 más 5, 30, menos 6 son 24. Y eso es igual a 3
entre 25 menos 5, 20, menos 2, 18. Aquí ya puedo simplificar directamente. Si yo saco este, aquí si tienen cuarta los dos, cuarta de 4 es 1, cuarta de 48 es 12, y 12 por 4, 48. Aquí podemos sacar, lo único que podemos sacar es mitad. La mitad de 2 es 1, la mitad de 24 es 12. Y aquí sacamos tercera, si podemos sacar tercera, tercera de 3 es 1, tercera de 18 es 6. Y bueno, esto me tiene que dar igual, eso sería igual a un doceavo, perdón, más un doceavo es igual a un sexto. Si se fijan, esos son este, términos homogéneos, son doceavos los dos. Esto sería igual a dos doceavos, que es lo mismo que tener, si sacamos mitad, un sexto. Entonces un sexto es igual a un sexto. Quiere decir que la ecuación está bien porque la igualdad nos resultó como una igualdad verdadera. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, con esto? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces si ya pueden resolver la anterior y esta, ya es como si pudieran resolver cualquier tipo de ecuación lineal hacia abajo, ¿no? Puede ser hacia arriba también. Imagínense, por ejemplo, que voy a borrar esto. Imagínense que yo tuviera, no sé, otro término acá, un cuatrinomio. Es exactamente lo mismo. Tengo que calcularlo con otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí una función cúbica, aquí ya tengo un cuatrinomio. ¿Sí? Y va a haber otros métodos para poderlo resolver, para poder eliminar todo esto. Muy parecidos a lo mismo, factorizar, ¿no? Pero bueno, ya serían más términos. Como quiera, vamos a abarcar hasta los trinomios, que viene siendo un polinomio, a final de cuentas. Pero para lo que es lo que vamos a utilizar nosotros, no creo que abarque más, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí. Ya vimos los posibles supuestos que podemos tener. Normalmente lo que se nos complica son con las fracciones, pero ya vimos que todos los supuestos, hasta los trinomios, cómo lo podemos resolver. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces si no hay dudas, voy a pasar al siguiente tema. Ya agotamos el tema de las ecuaciones lineales. Ahora, ¿para qué nos sirven estas ecuaciones lineales, estas benditas ecuaciones lineales? Bueno, en el caso de la comercialización, en el caso de la administración, ¿sí? Hay matemáticas para administración, comercialización, para ciertas áreas de la administración más que nada, ¿no? Cuando nosotros estamos, no sé, laborando, haciendo un informe, haciendo un reporte, una presentación, imagínense que están en su empresa, están trabajando en una empresa y necesitan dar resultados. Los resultados no los dan o no los deben de dar con ecuaciones lineales y x es igual a 5. Ok, pero ¿qué significa esa x? No, pues quién sabe, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos hablando. Permítame, jóvenes. Permítame, no me ven, no se ven ahí. Bueno, sirve que hagamos un receso de 5 minutos entre clases, ¿no? Déjenme, por favor, contestar esta llamada.
Muy bien, jóvenes, disculpen, ahí tenía que contestar esa llamada. Entonces vamos a proseguir con el siguiente tema. Como les decía, cuando tenemos que presentar nuestros resultados, pues no los vamos a presentar como les decía, como una X igual a 5, ¿no? O X igual a otro valor, porque nos van a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Tenemos que darle un significado a todo eso, ¿no? Normalmente cuando se presentan resultados, se los vamos a presentar a otras personas que quizá no saben nada de matemáticas o no tienen por qué saberlo, ¿no? Lo que tenemos que presentar nosotros son resultados que tengan pues cierto nivel de confianza y aparte de cierto nivel de entendimiento, o sea, que se entiendan esos resultados, que tengan un significado, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera para los directores, altos ejecutivos o a quien les interesan estos resultados, la mejor manera de presentarlos es de manera gráfica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la comercialización, necesitamos nosotros representar los resultados que tengamos nosotros, pero dándoles un significado. Cuando nos enfrentamos a un problema, bien podemos utilizar ecuaciones lineales y cualquier otro método que nosotros querramos, pero una cosa es el resultado y otra cosa es cómo presentar ese resultado. Para eso necesitamos nosotros, pues, darle significado, ¿no?, a este resultado. Entonces aquí normalmente son las gráficas las que utilizamos. En lo que viene siendo matemáticas, pues serían uh, lo que es una representación gráfica en un plano cartesiano. Un plano cartesiano que ya sabemos que está dividido por lo que viene siendo el eje de las X, el eje de las y ciertos puntos por ahí, ¿no?, que van a representar algo. Ya más adelante, bueno, pues ese mismo plano cartesiano que ya puede dar un significado gráfico, lo podemos pasar a otro tipo de gráficas, ¿no?, esos valores. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Ahorita voy a ponerles aquí lo que viene siendo. Primero lo voy a hacer aquí en el pizarrón. Y luego vamos a utilizar un programita, un programa ahí en la computadora. ¿Por qué no utilizo primero el programa? Pues porque el programa ya nos da los resultados, ¿no? Entonces, no tiene caso que el conocer rápidamente cuáles son los resultados si no sabemos cómo salen esos resultados o qué significan o por qué nos aparecen esos resultados. Tenemos que ver primero de dónde sale todo y ahora sí aplicar una herramienta tecnológica, en este caso una TIC, pues para poder hacer las cosas más rápido, ¿no? Pero tenemos que ver primero por qué salen las cosas o por qué resultan así. Bueno, y solamente es la introducción a esto. Vamos a ver lo que se conoce como la ecuación de la recta. Y vamos a ver rectas, vamos a ver puntos que nosotros podemos graficar dentro de lo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano ya sabemos que tenemos el eje de las Y, el eje de las X son las horizontales, las Y verticales, tenemos X positivas que son hacia la derecha y hacia arriba, las X negativas son hacia bueno, pero las X positivas son hacia la derecha, las negativas son a la izquierda, Y positivas hacia arriba, Y negativas hacia abajo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita al principio, bueno, son las rectas, ¿sí? Cuando nosotros graficamos una recta en lo que viene siendo un plano cartesiano, cualquier recta que nosotros tracemos tiene una inclinación, a menos de que sea una recta vertical o una recta horizontal, ¿sí? O sea, ahí no tiene inclinación, su inclinación sería cero, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo tengo una recta, vamos a dibujarla de este tipo. No voy a poner ningún punto ni nada, ¿no? Solamente el tipo de recta. Yo tengo ese tipo de recta. Ese tipo de recta, si se fijan, es una recta de tipo horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque está paralela al eje de las X. Yo lo puedo hacer más arriba, más abajo, pero siempre va a estar paralelamente posicionada con el eje de las X. ¿Sí?
En este caso, el valor que se está moviendo, si yo muevo esta, imagínense que el plumón es la recta, si yo lo muevo para abajo o lo muevo para arriba, ¿sí? Los valores de X permanecen iguales. ¿Qué es lo único que está cambiando? Los valores de la Y, porque pueden bajar o pueden subir. Estamos moviéndonos sobre el eje de las Y, pero paralelamente con el eje de las X. Entonces, cuando tenemos ese tipo de rectas, esas rectas las podemos llamar como que es Y, ¿sí? Igual a algo. En este caso, imagínense que este punto fuera el 5, ¿sí? Y es igual a 5. ¿Sí? Si nosotros tenemos una recta, vamos a poner ahora una recta vertical, ¿sí? Vamos a quitarle que no se junten tanto. Si tenemos una recta vertical, ¿sí? Quiere decir que esta recta vertical está paralela al eje de las Y. ¿Por qué? Porque las Y no se van a mover, lo único que se va a mover es el punto de la X. Va a estar moviendo la X paralelamente con el eje de la Y. Entonces, imagínense, si yo tengo para acá que este punto que está aquí fuera el -5, porque estamos X en lo negativo, entonces este tipo de recta sería del tipo X igual a -5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo es la X. Si lo muevo para acá, imagínense que lo muevo aquí al 1, sería X es igual a -1, X es igual a 1, X es igual a 2, X es igual a 5, etc. Sería de este tipo la función. Cuando es al revés, lo que se va a estar moviendo van a ser las Y. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando son las rectas horizontales, cortan, ¿sí?, al eje de las Y, o sea, están cortando el eje de las Y. Aquí corto a la Y, corto a la Y, corto a la Y, y nunca voy a cortar a la X. Cuando están verticales se dice que cortan el eje de las X, porque están cortando en la X, ¿sí? Y están paralelas a la Y. Entonces, ¿cómo se grafica una función X igual a -5? De esta forma. Claro, con otros valores, ¿verdad? Pero es de esta forma, ¿no? Igual, una función del tipo Y igual a 5 se grafica de esa manera. Ahora, las rectas, ¿sí? Las rectas se dice que están formadas por un infinito número de puntos. O sea que todas estas rectas son números infinitos, cada puntito en donde llega la recta. Así como tenemos la regla, por ejemplo, imagínense, si en una regla está la escala, por ejemplo, 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3. Entre el 1 y el 2, en una regla, por ejemplo, hay milímetros, ¿no? Hay 10 milímetros. Y entre cada milímetro hay 10 milímetros y así se van. Son una infinidad de puntos que nunca van a llegar a cero, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que la recta está formada por un infinito número de puntos. Puntos que van a estar graficados en ese plano cartesiano. Pero bueno, no hacemos eso, ¿verdad? Para eso ya utilizamos el cálculo. Pero en este caso, solamente hay que tomar en consideración eso, que la recta está formada por un número infinito de puntos. Es solamente definiciones, ¿no? Ok, tenemos esos dos tipos de rectas, las horizontales y las verticales. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las rectas de este tipo? Las inclinadas. Imagínense que vamos a poner una recta aquí. Esa es una recta inclinada.
Esta recta inclinada se caracteriza porque tiene una pendiente. O sea, esa pendiente puede bajar, o sea, que sea hacia abajo, o esa pendiente puede subir, o sea, que sea hacia arriba. ¿Sí? Si se fijan aquí, si va para arriba, o sea, si la pendiente es hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que los valores de las X van disminuyendo, pero los valores de las Y van aumentando. Si lo transformamos a administración, es como si fuera la X fuera la oferta y la Y la demanda. Cuando la oferta baja, la demanda aumenta. O cualquier otro tipo de variable, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir la representación gráfica de estos, de sus valores. Aparte de que tiene lo que es la pendiente, a eso se le conoce como inclinación de la recta o como pendiente. ¿Sí? Esta, este, esta recta, ¿sí? Normalmente corta o puede llegar a cortar en dos puntos, aquí y aquí. ¿Sí? A esos donde corte se le conoce como pues, el punto de corte con uno de los ejes. ¿De acuerdo? En este caso normalmente se utiliza con el corte con el eje Y. Ahorita vamos a ver por qué. Pero hay que tener en consideración solamente esas definiciones. Esa es una pendiente, o sea, la inclinación, cuando es inclinada, eso se le conoce como pendiente, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Y los puntos de corte, en este caso puede ser en Y o puede ser en X. Normalmente es en Y, el punto de corte, o donde intersecta esta inclinación en alguno de los ejes. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con esas definiciones. Tenemos rectas verticales, rectas horizontales, ¿sí? De qué tipo son, y esta recta que está inclinada, ¿sí? Si nosotros queremos representarlo como función, la función de esta recta se le conoce como ecuación del punto pendiente, y la ecuación del punto pendiente sería, voy a ponerla acá, y es igual a mx más b. Esta pendiente que está aquí es la ecuación y igual a mx más b. Entonces, como el Y es donde corta con la recta con el eje de la Y, ese sería el punto de corte. Pero bueno, ahorita solamente estamos definiendo las cosas, ¿no? Rectas verticales, horizontales, las verticales son de este tipo, la función, las horizontales son de este tipo, Y, ¿sí? Las que tienen inclinación son de este tipo, Y igual a mx más b. Donde la m es la pendiente, la x es el valor que nosotros le demos y la b va a ser el punto de corte, que viene siendo esto. Ahorita lo vamos a ver más claro. Las verticales y horizontales no hay tanto problema. El problema aquí es cuando ya tenemos lo vertical. Digo, pero lo inclinado. Entonces, esto es lo que vamos a ver. La ecuación del punto pendiente y las ecuaciones de la recta. Cómo calcularlo, quizá algunos resultados de funciones en lo que viene siendo este plano cartesiano. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar esto para hacer un ejemplo ya con lo que viene siendo solamente una recta inclinada, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Muy raras veces nos van a salir rectas horizontales o verticales, ¿no? Que ahí siempre van a ser, o la mayoría de las veces van a ser inclinadas. Entonces déjenme volver a dibujar esto. Vamos en medio. Okay. Bueno, eh,
Vamos a representar lo que es esta ecuación, esta función. M de y es igual a m por x más b. Esta se le conoce como ecuación de punto pendiente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué se le conoce así. ¿Sí? Esta función la vamos a utilizar solamente cuando conocemos m, o bueno, se utiliza cuando conocemos m y cuando conocemos b. M es la pendiente, B es el punto de corte. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación, um, bueno, ahorita no vamos a resolver nada, solamente voy a ejemplificar cómo sería una ecuación, que más adelante vamos a ver cómo resolverlas y todo. Una función, perdón. Más adelante lo vamos a ver cómo se resuelve, pero aquí solamente la voy a poner una función, por ejemplo, y es igual a menos 2 entre 4x más 3. Por ejemplo, imagínense que tenemos esa función. Y es igual a menos 2 entre 4, menos 2 cuartos por x más 3. Si se fijan, esta función es del tipo ecuación de punto pendiente. ¿Sí? Ese sería y normalmente se representa por y las rectas. Y es igual a m menos 2 entre 4 sería m. Esa sería la pendiente. M es igual a pendiente. La x, bueno, es la incógnita. Y más 3 sería b. Eso sería b. Y b es el punto de corte. ¿El punto de corte de qué? Del eje de las y, porque estamos en la función f de y, función de y. ¿Sí? Este b es el punto de corte con el eje y. ¿Qué es el punto de corte? El punto de corte es donde la recta va a intersectar con el eje de las y. ¿Sí? ¿De acuerdo? La pendiente está aquí en este ejercicio. Está representada por menos 2 cuartos. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí una escala. Por ejemplo, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. Acá también 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Ahí está mi plano cartesiano. ¿Cómo represento esta función en un plano cartesiano? Esta función es del tipo y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque si se fijan, el menos 2 cuartos es la m, la pendiente, x es la incógnita, el más 3 es el punto de corte con el eje de la y. ¿Sí? ¿Cómo lo represento acá en lo que viene siendo el plano cartesiano? ¿Cuáles son los datos que conocemos? M y B. Vamos, bueno, más fácil, que es el término independiente. ¿Dónde va a cortar la recta? La recta va a cortar, o el punto de corte va a ser 3. O el punto de corte sobre el eje de la Y. Entonces, si yo pongo el punto aquí, vamos a ponerlo con otro color. Ese no agarra. Ahí. Ese es el punto de corte. B. ¿Por qué? Porque B es el punto de corte con el eje de la Y. Por ahí va a pasar la recta. Por ese punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo grafico la pendiente? La pendiente viene siendo esto. O viene siendo esto, ¿verdad? Dependiendo para dónde lo vayamos a graficar. Esa pendiente está representada por la letra M. Como les digo, ahorita no estamos resolviendo así tan profundamente nada, solamente estamos representando esta función en el plano cartesiano. ¿Sí? Ahí auxiliados por la ecuación del punto pendiente. Bueno, ¿cómo represento ese menos 2 cuartos que me representa a mí la pendiente? ¿Sí? Bueno, la pendiente, si se fijan, voy a volverlo a poner aquí. Si es una pendiente así,
Imagínense, yo tengo el plano cartesiano, así, me parece muy feo. Pero si se fijan esto, es como si fuera un triángulo, ¿no? Igual, hacia arriba es un triángulo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo represento esa pendiente, esta que está aquí, esta diagonal? En el plano cartesiano, lo represento de la siguiente forma. Este menos 2, bueno, en este caso porque es una fracción, ¿verdad? Vamos a ver cuando no es fracción, pero solamente estoy representando esta función, ¿sí? Ese menos 2 que está ahí sería lo que yo le voy a, en este caso, restar porque está negativo al punto de corte. O sea, el punto de corte, que es 3, le quito 2, ¿cuánto me queda? Me queda 1. Entonces, ahí estaría un punto, ¿sí? El de arriba. Luego, el de abajo, que es el otro número, ¿sí? En este caso, el de abajo sería el 4. Pero el 4 es como si aquí tuviera Y, aquí tuviera X, ¿no? Aquí sobre la Y voy a bajar 2 puntos y sobre las X voy a aumentar 2, pero en 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Es que haría más o menos el punto aquí. Y bueno, voy a trazar un poquito más el plano cartesiano, el eje de las X, porque esto nunca se debe de dejar así al ras, ¿no? No se debe acostumbrar a no dejarse el ras. Bueno, ya tengo graficados ese punto que me faltaba a mí. Ya tenía un punto, que es el punto de corte con el eje de la Y. Me faltaba el punto de corte, bueno, no el punto de corte, sino el otro punto para poder representar la pendiente. Ya lo encontré, que es este. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo encontrar todo eso. Pero si yo trazo aquí la recta, normalmente hay que atravesar los ejes. Y se fijen, ya me generó una pendiente, ¿sí? Eso vendría representado como M. La pendiente es M. ¿Cómo lo calculé? Pues simplemente al punto de corte le quité ese menos 2 y le aumenté el 4. Y ya formo lo que es una especie de triángulo. Como les digo, no estoy resolviendo ahorita nada, ¿eh? Solamente estoy representándolo. ¿Cómo sería eso en un plano cartesiano? Ya más adelante vamos a ver por qué sale eso, cómo resolverlo y todo lo demás. Pero en este caso se representa así. Así es como encuentro yo lo que es mi recta. En este caso es una recta con inclinación, una recta inclinada. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí sería B. eh, lo que viene siendo, la ecuación, esto, lo que viene siendo la función, sería toda esta pendiente. Esto sería Y igual a menos 2 cuartos de X más 3. Esta pendiente está representada por esa función. Entonces, lo mismo, bajo 2, menos uno, menos 2, y el punto de este le sumo 4. Ya se lo trae. Pero bueno, como le digo, eso lo resolvemos más adelante, solamente es cómo se representaría eso ahí. E identificar lo que son puntos de corte, eso es muy importante, porque es el único dato que nosotros vamos a tener para conocer cómo va a ser nuestra pendiente. Ese junto con la pendiente, ¿no? Con el valor que tengo acá, antes de X. Como les digo, pudo haber, ahorita lo puse con fracción, pero puede ser, por ejemplo, así. Y también vamos a ver cómo se resuelve. Por ejemplo, que fuera 3x menos 2. Si se fijan, ya no es una fracción, es un número entero. Y también se puede graficar acá.
de otra forma, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero que quede claro qué es el punto de corte, qué es la pendiente y qué es lo que es una ecuación de punto pendiente de este tipo. ¿De acuerdo? Son ecuaciones de la recta, más que nada, ¿no? Esta ecuación de la recta es la de punto pendiente. Ahora, si yo muevo, imagínense que, bueno, voy a quitar esto. Imagínense que yo muevo el punto de corte. Ahora B ya no va a ser 3, ahora B va a ser 4. Más 4. Y es igual a menos 2 entre 4, que es la pendiente por X, más 4 ahora. B ya se movió. Esta B ya no es, este punto, perdón, que está aquí en 3 ya no va a estar aquí, va a estar acá arriba. Entonces toda la recta sube hacia arriba o baja hacia abajo, ¿no? Valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, cuando se mueve el punto de corte, toda la recta mueve igual. Pero si yo lo muevo al 4, si es menos 2 sería 1, menos 2. Este punto subiría acá y este punto también subiría un punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora lo voy a representar acá con un programa. Este programa se lo voy a dejar ahí en el Classroom. Es una página web, creo que ya la han usado. Se llama GeoGebra o GeoGebra. Déjenme pasarme para el programa, permítanme. Ok. Bueno, nada más confirmen si están viendo la pantalla del plano cartesiano. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces déjenme borrar todo eso que había hecho. No sé si lo hayan utilizado este. Si no, aquí lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a ponerlo centrado todo. Ok, entonces, ¿cómo representamos eso que vimos en el pizarrón? ¿Sí? Bueno, si yo tengo una función, ¿cuál era la función? La función era y, lo voy a poner acá en esta parte de arriba, y es igual, y teníamos a menos 2 cuartos, no, 2 en 3 cuartos, por X, y yo ya me puso una recta, ¿sí? En este caso inclinada, pero aparte me falta el punto de corte. Ahorita el punto de corte, si se fijan, está en 0, porque no le he puesto nada. Si no le pongo nada, B va a ser igual a 0, sería más 0. Entonces el punto de corte con el eje Y está ahorita en 0. Pero si yo le pongo más 3, como lo habíamos visto, ¿sí? Si se fijan, el punto de corte es el 3, ¿sí? Con el eje de la Y. Automáticamente me pone 3, es B. Aquí el menos 2 cuartos, si se fijan, es del 3, le bajo 2 y le pongo el 4. Si yo pongo puntos, aquí sería el primer punto, luego bajo 2, el segundo punto, y acá con 4, el tercer punto. Y se forma una especie como de triángulo, ¿no? Siempre cuando tenemos una pendiente, esta sería como quien dice la hipotenusa del triángulo, y estos serían los catetos, opuestos y adyacentes. Entonces, lo que decíamos ahorita, si yo modifico mi función y en lugar de 3 le pongo un 4, automáticamente, bueno, ahorita no subió los puntos, ¿no? Porque los puntos se los puse yo. Pero si se fijan, esto déjenme quitárselos. Así sin puntos. ¿Sí? Sube para acá, pero también la recta va subiendo igual. Solamente que aquí es cuando es menos 2, bajo hasta el menos 2, que es el 2, y le sumo 4.
Aquí está el otro punto. Si yo a este más 4 le pongo menos, que no sea más 4, sea menos 3. ¿Sí? Si se fijan, ya el punto de corte es el menos 3 sobre el eje de la Y. Luego bajo 2, le quito 2, 1, 2, y me voy hasta el menos 4. Y así es como, si se fijan, la recta, en este caso la inclinación, pues va a depender siempre de lo que es la función. Si ponemos una función de tipo vertical horizontal, si es del tipo y igual a 5, por ejemplo, se fijan, me hace una recta horizontal. ¿Sí? Cuando yo pongo y igual a 5, todo va a estar paralelo al eje de las X, y lo único que va a estar cambiando va a ser la Y. Yo pongo a Y, le pongo otro valor, pues va a bajar la recta, ¿no? Solamente se va a estar moviendo sobre el eje de la Y. Igual si le pongo aquí menos 3, pues baja hasta el menos 3, ¿no? O al revés, si yo quiero una recta vertical, sería X es igual a 5, por ejemplo, y ya tengo que solamente se va a estar moviendo sobre el eje de la X. Menos 6. Y así es como se mueven lo que vienen siendo las rectas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta con lo que hemos visto? No, profe, todo bien. Entonces ya terminamos con lo que son las ecuaciones. Ahorita solamente vamos a ver representaciones gráficas, y para eso vamos a estar utilizando lo que es el pizarrón para ver cómo salen, o sea, por qué sale todo eso. Y luego ya lo ponemos aquí en lo que viene siendo el programa, ¿no? Van a ver que con el programa ya va a ser mucho más rápido la resolución de los problemas, pero siempre tenemos que ver qué es lo que está detrás de todo, ¿no? La teoría, como quien dice, para ejecutarlo ya prácticamente con una herramienta tecnológica.